Me alegro mucho de saludarle. Igualmente, don Carlos. Dice Pedro Sánchez de usted que es una persona no fiable porque apuesta por el cuanto peor, mejor. Eso lo dice en el libro de Manual de Resistencia, que me imagino que es un libro que usted ha consultado, ¿no? Pues mire, yo no lo he leído todavía. No sé si Sánchez lo ha leído, porque parece que no lo ha hecho él. Pero en todo caso, yo creo que no hay mejor definición de Sánchez que la que él mismo hace de mí, ¿no? Es decir, una persona que es capaz de poner a España al pie de los Torra, de los Puigdemont, de los Rufianes, de los Oteguis, de los que le apoyaron esa moción de censura por la puerta de atrás, pues me parece que no es fiable, efectivamente. Y bien, yo creo que, en todo caso, yo más que insultar, más que criticar de manera destructiva, creo que lo que hay que hacer es proponer un proyecto para España que es justo lo contrario que Sánchez está proponiendo. Yo creo que un proyecto para sobrevivir en la Moncloa, de la mano de los que no quieren respetar ni al rey, de los que huyen de la justicia, de los que dan un golpe de Estado, a mí me parece inmoral. Me parece inmoral plantearse un gobierno de España con los que quieren liquidar España. Dice que Ciudadanos, es la última referencia que hago a lo que dice Sánchez de ustedes. Es un partido que ya no es ni siquiera liberal, que hay que dejar de llamar liberal a quien no lo es, porque los liberales en Europa defienden las libertades, de lo que deduzco que ustedes cree él que no la defienden. ¿Las etiquetas políticas tienen algún sentido? ¿No? ¿Sí? ¿Somos liberales? Sí. ¿Son los demás? Mire, yo creo que lo primero que soy es ciudadano español. Y como ciudadano español yo nunca pondría mi país en manos de los que quieren destruir mi país. Y eso es de primero de presidente de gobierno, de primero de candidato a la presidencia de gobierno. Y Sánchez no puede hacer esta afirmación. Sánchez no puede ir hoy a las urnas y decir: yo no voy a indultar a los golpistas. Yo sí que lo puedo decir. Yo no voy a indultar a los golpistas, respeto a los jueces. Me merecen más respeto los jueces y los fiscales de este país que Sánchez. Y me parece que además perdonar penas en la justicia, como parece que quiere proponer Sánchez, a los golpistas, pues lo que hace es dejar al resto de ciudadanos en una situación de indefensión. Es decir, cuando alguien intenta un golpe de Estado, si le condenan por ello, pues simplemente se cumple la sentencia, ¿no? Así que yo sí que creo que existen los valores, yo creo en la libertad profundamente, por eso me defino como liberal, creo en la igualdad de oportunidades, pero es verdad que la izquierda, la derecha, las viejas etiquetas del siglo XVIII, XIX, XX están muriendo, ¿no? Se está viendo en Europa que la batalla hoy es nacionalismos, populismos frente a liberales y demócratas, ¿no? Pero en todo caso, a mí lo que me sorprende es que Sánchez, que va de la mano y se pasea por la Moncloa con Torra, el que él mismo dijo que era el Le Pen de la política española. Sí. Eso no lo dije yo, aunque Sí, estoy sí. de acuerdo. El Le Pen de la política española es Torra, efectivamente, ¿no? Lo dijo Sánchez, ¿no? Eso no se supone en el manual, pero lo dijo. Entonces, ¿qué hace el presidente de gobierno dándole carta de naturaleza al xenófobo Torra? Un señor que nos llama bestias taradas. O sea, este señor está gobernando y apoyándose en un gobierno en los que llama bestias taradas al pueblo español y nos pretende dar lecciones a los demás de liberal. Hombre, pues mira, lo menos liberal que yo conozco seguramente en España es justamente que Podemos haga los presupuestos de España y que Torra nos mande en la política nacional. Así que sí, como liberal, creo que hay que defender la libertad y la Constitución. Y finalmente, Ciudadanos, tal y como van las cosas, se puede convertir por primera vez en décadas, porque nunca ha pasado, en el primer partido liberal de Europa. Es decir, que se convierta en las elecciones europeas en el líder de los grupos de los liberales europeos, que por cierto tenemos 8 primeros ministros entre ellos, ¿no? Por lo tanto, un poco de respeto también por una familia política europea, profundamente europeísta, demócrata como el que más, que sí que tiene claro en Europa que hay que pactar precisamente frente a los Torra, frente a los Otegui. Es decir, en Europa tenemos una alianza entre liberales, conservadores y socialdemócratas. Yo creo que esa es una alianza posible, pero en España falla una pata, que es Sánchez. Yo estoy de acuerdo en llegar a acuerdos con el Partido Popular, con los conservadores, pero tenemos un problema, que es que Sánchez en España no juega lo mismo que los socialdemócratas europeos. Lo que pasa es que hay dos elecciones, una primera en abril, un mes que yo me imagino esas elecciones servirán un poco de campaña electoral también de las elecciones de mayo, donde ya no es Sánchez el que se presenta, habrá otras alianzas que seguramente ustedes podrán hacer de otra manera, con las manos más libres. Ahora, seguramente ustedes como partido han analizado esa transición muy delicada en la que hay que nombrar presidente del Congreso y del Senado, o presidenta, en la que hay que establecer la mesa, la diputación permanente, etcétera, 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 que son decisiones políticas que yo me imagino influyen después en las elecciones de mayo. Esa transición, ¿ustedes cómo la han estudiado? Pues si le digo la verdad, todo esto es nuevo para todos, ¿no? Porque primero es nuevo que una moción de censura prospere
y segundo es nuevo que se convoquen elecciones en un mes, pues 3 urnas por un lado, otra urna por otro, más el Senado, 5 urnas en un mes, ¿no? Esto es nuevo todo. Pero lo que no hemos hecho, desde luego, es tomar decisiones políticas pensando en cómo hay que elegir la Diputación Permanente. Los órganos del Congreso, del Senado, tienen que funcionar más allá de ideologías. La prueba es lo que pasó en Andalucía. Pero fíjese, en Andalucía nosotros quisimos que todos los grupos de la Cámara estuvieran presentes en la mesa, que es lo más razonable. La mesa no hay que olvidar que no es un órgano político, sino de gestión de la Cámara. Y el Partido Socialista se negó a sentarse en esa mesa, recuérdelo, y se puso después a rodear el Parlamento andaluz. Es que el PSOE que tenemos hoy en la mesa es el PSOE que rodea con autocares el Parlamento andaluz. Eso es Sánchez. Y por eso se ha roto una tradición. Por eso Ciudadanos, por eso nos están llegando también muchos votantes del PSOE. Yo quiero recordar de que en Andalucía, por eso Sánchez nos pega cada día y somos el adversario cada día de Sánchez, es porque le quitamos muchos votantes del PSOE en Andalucía. Y porque mañana, por ejemplo, Joan Mesquida, que fue director de la Guardia Civil y secretario de Estado con el PSOE, rompió el carnet del PSOE, que es constitucionalista, y va a ser el candidato en la candidatura de Baleares con Ciudadanos. Mañana presentaré a Joan en Baleares. Y hoy mismo pues también presentaremos a gente independiente del Partido Popular en Castilla y León, que fuera presidenta de la Cámara de Castilla y León, pues también se suma. Yo creo que se está sumando, se está agregando un proyecto transversal, constitucionalista en torno a Ciudadanos, con gente que tiene experiencia en la vida civil, que tiene experiencia también en la vida política, y algunos de ellos son gente que han roto el carnet del PSOE por Sánchez. Es decir, no es que hayan dejado de ser constitucionalistas, pero desde luego Sánchez les ha expulsado. Quiero recordar que nosotros hacemos primarias, pero es que Sánchez ha purgado a Barreda, a Soraya Rodríguez, es decir, a todo el que discrepa de la línea de pactar con los separatistas, Sánchez le purga, ¿no? Al abogado del Estado le purgó también por defender el delito de rebelión. Entonces yo me metí en política hace más de una década para que no hubiera presidentes como Sánchez. Es decir, para que mi país tuviera un presidente que más allá de ideologías tuviera claro los límites, las líneas rojas, con quién se puede llegar a acuerdos y con quién no. Y por eso creo que está tan enfadado con nosotros el señor Sánchez, porque hemos dicho que queremos echarle con votos, ¿no? Bien. El cambio de la señora Arrimadas dejaría el Parlamento catalán y sería cabeza de lista en Barcelona, por lo tanto estaría en el Congreso de los Diputados. Ustedes esto lo han explicado como, bueno, no sé si lo han explicado, pero se interpreta como que efectivamente necesitan el tirón de Arrimadas para ahora mismo, que tiene tirón, es una mujer, desde luego en Cataluña con mucho tirón, es la más votada, el partido más votado, eso no deberíamos olvidarlo. Ha hecho un trabajo razonable en el Parlamento catalán. ¿Es desvestir a un santo para vestir otro? No, es reforzar lo que necesitamos, que es echar a Sánchez con votos y gobernar con gente como Inés Arrimadas. Es decir, yo estoy convencido que hay muchos españoles que más allá de su ideología, hay muchos constitucionalistas, también votantes del PSOE, del PP, por supuesto Ciudadanos, que quieren que formemos el mejor gobierno. Y yo quiero formar un equipo con los mejores. Y sé que Inés, para mí, sé que no parezca objetivo ni lo pretendo, pero yo creo que hoy es la mujer más preparada de la política española, sin duda, por la trayectoria, por la valentía, porque yo sé también lo difícil que es encabezar un gobierno, un partido constitucionalista en Cataluña, y ella lo ha hecho. Hemos ganado las elecciones por primera vez en democracia, un gobierno constitucionalista, partido constitucionalista, y yo creo que gente como Inés se parece más a la España que viene que no el señor Sánchez, la verdad. O sea, yo quiero que España se parezca más a ese perfil de gente que tiene experiencia laboral antes de la política. Inés ha trabajado fuera de la política, está en política, ha defendido la Constitución donde más difícil es defenderlo, en el pueblo de Puigdemont, en lugares donde le limpian con lejía literalmente cuando por ahí por donde pasa, ¿no? Entonces yo creo que hay que proteger a los catalanes también desde el gobierno de España. Yo como catalán me he sentido muchas veces abandonado por los gobiernos nacionales que han pactado con los nacionalistas, sea el PP o el PSOE. Y creo que justamente incorporar ese background, esa trayectoria de Inés, esa experiencia a un gobierno es lo que yo quiero. Por tanto, yo no me escondo, yo quiero hacer un gobierno muy transversal, quiero hacer un gobierno con gente válida, básicamente. Me da igual la procedencia, lo que interesa es que sirvan a España, y creo que esa es la nueva lógica de la política en este momento, no equivocarse de adversario. El adversario, señor Sánchez, no es Ciudadanos ni el Partido Popular. El adversario es Torra, es Puigdemont, es Otegi, son aquellos que quieren liquidar nuestro país. Y hay que hacer un gobierno fuerte, con una mayoría parlamentaria estable, que haga las reformas que se necesitan, pero también que defienda sin tapujos la democracia y la Constitución española. Yo no quiero ver al jefe de Estado en la situación que le vi ayer en el Mobile Congress. A mí me da vergüenza, como español, que el jefe de Estado tenga dificultades para ir a algunas zonas de mi país. Me da vergüenza que un presidente de la Generalitat no respete al jefe de Estado. Me da vergüenza que a la Guardia Civil la traten como la tratan en algunos lugares de España. Entonces yo quiero ser un presidente también que vuelva a poner las cosas en su sitio
en todas estas cuestiones que estamos viendo que el nacionalismo nos ha comido demasiado terreno, ¿no? Seguramente le quieran hacer alguna pregunta Ignacio, Sonsoles, Tony. ¿A quién quiere empezar el baile? Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Soy Ignacio Camacho. Vamos a ver, dado que sobre el panorama de futuro de Cataluña flota la posibilidad que el Partido Popular ha anunciado y usted también ha sugerido en alguna ocasión de volver a aplicar el artículo 155, quería yo preguntarle si no sería aconsejable garantizar la posibilidad de esa aplicación mediante una coalición de constitucionalistas que intentase recuperar, mantener la mayoría en el Senado, una especie de entesa constitucionalista. Bueno, en primer lugar quiero recordarle que efectivamente yo le dije al señor Rajoy en mayo, en la Moncloa, me reuní con él y le pedí que no levantara el 155. Me reuní expresamente para eso y el señor Rajoy me dijo que había pactado con Sánchez levantarlo y que había que levantarlo y que ya veríamos, ¿no? Yo creo que fue un error, lo dije en aquel momento en la Moncloa, por tanto lo puedo decir ahora. Creo que fue un error porque efectivamente Torra no iba a cumplir la Constitución. Hago un paréntesis. ¿Vieron ayer lo que dijo un señor que trabaja para la tele pública de Inés Arrimadas? Sí, sí. Es decir, es que me parece increíble Tony que Alba, no, pues digámoslo todo. No sé. Tony Alba, yo no que lo es vi, contadlo, por favor. Bueno, Sí. Tony Alba es un supuesto cómico. Se ha caracterizado por imitar al rey y tal y que cual, por decir barbaridades, y dijo en un escrito, no sé si en Twitter o donde fuera, hombre, Arrimadas ha ido a Waterloo, mejor se hubiera ido a Ámsterdam, que allí tendría trabajo en el Barrio Rojo y además tendría sus derechos respetados y tal y tal. Claro, pongo el ejemplo porque este señor cobra de todos los españoles en TV3. Y yo me pregunto, ¿de verdad no hay que aplicar el 155 en Cataluña, por ejemplo, con cuestiones como esta en la tele pública? ¿O viendo Mossos de Escuadra que en vez de servir a la Constitución hacen lo contrario? ¿O viendo cómo las políticas educativas se saltan las sentencias a la torera? Entonces, yo creo, volviéndolo al inicio, creo que efectivamente hay que aplicar el 155, que no había que levantarlo como hizo el PP, creo que había que mantenerlo, pero si ahora el PP está dispuesto a rectificar y aplicarlo, yo lo celebro. Dicho eso, cuidado también porque en política 1 más 1 no son 2. Hemos visto a Podemos e Izquierda Unida perder votos, hemos visto pactos que han perdido votos por el camino y yo desde luego creo que hay muchos votantes de Ciudadanos que nunca votarían seguramente una lista con el Partido Popular y gente del PP que legítimamente a lo mejor no votaría una lista con Ciudadanos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es sumar y tener claro que hay que sumar. Y yo lo digo aquí, si hay mayoría, sumaremos. Es decir, si hay un solo escaño más para que Sánchez se vaya a la oposición, hay que sumar. Y eso es lo importante, porque cada uno tiene que votar a su partido, estamos en democracia, no somos un partido único, es decir, cada uno elige si vota un partido liberal, si vota un partido conservador, si vota un partido en el centro, en la derecha, en la izquierda, como quieran. Pero una vez eso, lo que sí que tienen que tener claro los votantes, por lo menos por parte de Ciudadanos, es que si hay un solo escaño más, hay por un lado que echar a Sánchez a la oposición para liderar un partido, un gobierno constitucionalista, y dos, si hay mayoría en el Senado para aplicar el 155, aplicarlo. Eso creo que es lo que tiene que quedar claro antes de ir a las urnas, ¿no? Y no olvidemos también que es importante el gobierno, porque el 155 solo se aplica si el gobierno inicia ese procedimiento. Por tanto, si el gobierno está en manos de Sánchez, no se puede aplicar el 155 porque Sánchez no lo quiere aplicar. O sea, la batalla está en el Congreso, es decir, es en el Congreso sobre todo, y estoy convencido que si hay mayoría en el Congreso y un gobierno constitucionalista, desde luego si lo encabezamos nosotros, así será, iniciaremos los trámites para requerir a Torra la aplicación de la Constitución. Sonsoles, quería preguntar. Sí, buenos días, señor Rivera. Tengo dos preguntas. Una casi inmediata que acabamos de recibir por WhatsApp, una carta de Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, en la que le pide que se replanteen el veto que ustedes han extendido hacia el Partido Socialista después del 28 de abril. Yo le quiero preguntar si el hecho de que la decisión la tomara la Ejecutiva significa, en cierto modo, que usted no se hipoteca o no hipoteca su nombre. Y le quiero preguntar si es reversible, si otra Ejecutiva podría levantar el veto cuando veamos los resultados. Esa primera pregunta. Y la segunda, ustedes que siempre han sido el partido de la regeneración en todos los sentidos y en cierto modo ilusionante en un momento dado, ¿cree que una campaña centrada solo y exclusivamente en la cuestión territorial puede resultar atractiva?
Bueno, en cuanto a lo primero, yo soy miembro de esa ejecutiva, no soy lo mismo, soy el presidente y por tanto, por supuesto que tomamos esa decisión y lo hicimos por unanimidad y creo que es necesario ir con claridad a las urnas, que los españoles sepan que los escaños de Ciudadanos van a servir para formar un nuevo gobierno y un cambio, creo que es importante. Si nuestros votos sirvieran para que siga Sánchez pactando con Podemos o con Torra, pues no tenía sentido. Así que ¿Y para evitar que pacte con Torra? no, pero es que el señor Sánchez, yo os he dicho antes, para mí no merece ningún respeto una persona que ha sido capaz de pactar con los que quieren liquidar mi país. Yo me metí en política, creo que en esto soy coherente, me metí en política en Cataluña hace más de una década para que hubiera presidentes de gobierno que nunca se les ocurriera sentarse a una mesa con gente como Torra. Es decir, a mí, ¿usted le parece normal, o a los oyentes, ¿no?, que Sánchez se vaya a una reunión con Torra como si fuera un jefe de Estado, le ponga puntos encima de la mesa que dice que la Guardia Civil es un cuerpo represor, que los jueces de España son franquistas, que este país no es una democracia, como decía Alfonso Guerra, que somos Burkina Faso, decía Alfonso Guerra, y que el señor Sánchez diga, lo estudiaré? O sea, yo quiero un presidente de mi país que cuando alguien le ponga un papel así encima de la mesa, se levante de la mesa y le diga, y le voy a enviar mañana un requerimiento para aplicar la Constitución, si usted no retira ese documento. Es decir, yo espero dignidad del presidente de gobierno, espero un presidente que nos proteja a los españoles de gente como Torra, que no cumple las leyes. Si ese presidente, para seguir en la Moncloa, en el Falcon o en el helicóptero, es capaz de decir, lo estudiaré, ¿cómo quiere que yo, que me metí en política para eso, apoye a este señor? Creo que se han roto los puentes por parte de Sánchez, ha roto el diálogo con el constitucionalismo, nos ha criminalizado. Señor Sánchez, a los que llevamos una bandera española nos llama fachas. La señora Lastra nos llamó fachas a los que llevamos el símbolo nacional. ¿Son fachas los norteamericanos que llevan su bandera? ¿Son fachas los franceses que llevan su bandera? Para el PSOE somos fachas los españoles que llevamos nuestros símbolos. Yo no estoy dispuesto a pasar por ahí. Ya, y pero, por eso todo esto que le digo, creo que si alguien conoce nuestra trayectoria y la mía en particular, sabe por qué me metí en esto. Yo me metí en política en Cataluña para defender la Constitución y para defender presidentes de gobierno con los que puedo discrepar. Oye, he discrepado con otros presidentes, pero hombre, hay unos límites, ¿no? Y yo creo que Sánchez los ha traspasado, ¿no? Tonia, rápidamente. Sí, señor Rivera. No se ha entendido mucho el viaje que ha hecho Inés Arrimadas a Waterloo para decir a Puigdemont que es un golpista. Yo le quiero pedir que nos lo explique, porque realmente yo formo parte de las que no ha entendido esta performance que además ha creado tanta división de opiniones. Bueno, yo lo que no entiendo es que el gobierno de España no haga nada y que Torra tenga gente protegiéndole y cobrando dinero público y eso sí que no lo entiendo. Y por tanto que el primer partido de Cataluña, ante el cierre y el cerrojo puesto al Parlamento de Cataluña, ese grupo parlamentario, ante la opinión pública europea, muestre que el primer partido de Cataluña dice que la República no existe, que ya basta y que vuelva usted y que se presente ante la justicia, creo que hay muchos catalanes que lo agradecen y yo particularmente también. Me parece que ante la ausencia de la política del Gobierno de España, ante la cobardía del Gobierno de España, precisamente ante estos abusos de Torra y de Puigdemont, creo que es bueno que se haga esa política también de que se conozca la realidad en Cataluña. Yo he ido por lugares de Europa donde muchos líderes y mucha gente todavía se piensa que Cataluña es mayoritariamente independentista, porque no se ha hecho esa labor, porque el gobierno de España anterior y este no han hecho política exterior, nadie ha comunicado nada, nadie ha dicho nada y nos han ganado esa batalla de propaganda, ¿no? Así que a mí me parece que el primer grupo de la Cámara, con su líder al frente, vaya precisamente a la puerta de un fugado y le diga vuelva usted ante la justicia y le queremos decir a Europa y a todos los medios que habían ahí que en Cataluña la mayoría de catalanes no somos separatistas, me parece necesario. Ahora bien, insisto, como el gobierno de España no está ni se le espera en este asunto, la pregunta que hay que hacerse es ¿dónde está Borrell, dónde está Sánchez en este tema? Y dos preguntas por mi parte para acabar. Una, ¿se arrepiente usted de la foto con Vox en la Plaza de Colón? Mire, yo para defender la unidad de España siempre he estado y siempre estaré. Y si hay más gente que se ha sumado a esa foto, porque son partidos que se han sumado ahora y que son nuevos, y aunque son viejos algunos ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, partidos, yo estaré. A mí no, yo no tengo remilgos cuando voy al Día del Orgullo Gay y defiendo con otros partidos las libertades de las personas gays o lesbianas. Y por tanto no me lo pregunto. Yo defiendo la libertad y España. Y si hay una manifestación en defensa de la unidad de España, la pregunta es ¿dónde está el PSOE? No ¿dónde está Ciudadanos? ¿Dónde estaba el PSOE? Llamándonos fachas. ¿Dónde estábamos 200.000 españoles pidiendo unidad más allá de nuestras diferencias? Es obvio que hay diferencias ideológicas entre los partidos que ahí estamos, especialmente, seguramente, entre Vox, Ciudadanos, estaba el Partido Popular, estaba UPD, estaba UPN, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿dónde está el PSOE? Como diría Alfonso Guerra, si hay alguien ahí, si queda alguien en el PSOE, ¿dónde está el PSOE renegando de los símbolos nacionales e insultando a aquellos que pedimos diálogo entre constitucionalistas, ¿no? Y por último, ¿cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación
abordando su vida privada con mayor o menor gracia, con mayor o menor acierto? Pues mire, lo mismo que le decía antes, yo llevo más de 10 años trabajando por mi país y llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar, no lo hago de la vida de los demás, no lo voy a hacer de la mía. Quiero que lo importante sean los españoles, todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo. Estoy contento de tener un gran equipo, estoy entendiendo perfectamente cuando uno es persona pública pues tiene que aguantar ciertas cosas, pero en todo caso le aseguro que con lo que llevo peleando, con esto que hemos contado en esta entrevista, no voy a perder ni un segundo, ni me voy a despistar ni un minuto en ver lo que dicen de ti. Creo que es mucho más importante España y los españoles que desde luego algo que yo nunca haré, que es entrar en la vida de los demás. Don Albert Rivera, me alegro.